A veces los cuentos no terminan. Después de que Camille y Marion llegaron a Francia, vino Thibaut. Era el más pequeño de los 3 hermanos. Thibaut empezó a buscar de dónde venía. Se preguntaba a quién se podían parecer sus hijos. Encontró a su madre. La fue a ver un día a Chile y ella le habló que también existía su padre. Después de pensarlo, buscó a su padre. Primero encontró a su hermana Daniela, que lo echaba de menos. Y así los dos fueron en busca de su papá. Bueno, yo supe de Thibaut cuando tenía aproximadamente 10, 11 años. Me entero por una ancianita que vivía en el pueblo donde nosotros nacimos. Un día jugando, esta señora se acerca a mí y empezó a conversar y me cuenta la historia. Me cuenta que yo tenía un hermano que era mayor que yo. Esta señora había estado en el parto, era partera. Entonces ella vio nacer a mi hermano. Y ahí mi mamá me dice, sí, tú tienes un hermano, es algunos meses mayor que tú y no sabemos qué pasó con él. La mamá lo dicen en el pueblo que lo dio en adopción. Nunca me atreví a preguntarle a mi papá sobre este tema. Y yo siempre pensando en ese hermano que había sido dado en adopción. Pensaba todo el tiempo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Para un niño de campo, muy alejado de la ciudad, el mundo se termina, no sé, en Chillán, Santiago. Entonces yo decía, no sé, a lo mejor está en Concepción. Era como en los lugares que yo más ubicaba, porque nosotros vivíamos muy al campo, en la cordillera. Y a veces yo decía, ¿y qué pasa si yo en algún momento, cuando sea grande, me encuentre con este niño y yo no sepa que es mi hermano y a mí me gusta? Y me enamoro de él y resulta que es mi hermano. Y así hasta grande crecí con esas fantasías en mi cabeza, eran fantasías. Y hubo una época en que se fue esa inquietud de saber dónde estaba. Quizás fue porque había sido madre, entonces mi cabeza estaba más ocupada en mi hijo. Esto fue a los 22 años.
día para otro recibo la llamada de una amiga y me dice: hola Dani, ¿tú sabías que tenías un hermano con Gabriel? Y yo, sí, sí sabía. Ya me dice: apareció. Bueno, le habla mi hermano de mí y me dijo: te va a hablar por Messenger. Y yo estuve ahí sentada hasta como las 12 de la noche esperando en mi teléfono que me llegara ese mensaje. Hasta que me llegó. Je suis allé sur Internet, sur Facebook, je l'ai contacté. On a commencé à discuter ensemble et on a planifié un rendez-vous le lendemain parce que c'était pas possible pour nous de repartir sans la voir. Bueno, coordinamos un encuentro al otro día, porque al otro día él se volvía a Francia, y quedamos de juntarnos en Chillán, en la catedral. Esa noche no dormí. Me fui a la catedral y a los pies de la catedral veo una pareja. Y yo dije: él es mi hermano. Donc ça a été un moment fort, je pense le plus fort de tout le séjour, puisque c'est la première fois de ma vie que j'ai une personne en face de moi qui me ressemble physiquement, qui a le même visage que moi. La verdad es que siempre cuando cuento esta historia no sé cómo explicar lo que se siente al tocar a alguien que había estado presente solo en mi cabeza, porque no sabía nada de él, no sabía cómo era su cara, no sabía nada. Entonces el hecho de tocarlo, no sé, era una sensación muy extraña. Uy, fue muy difícil enfrentar esto con mi papá. Me costó mucho porque como nunca lo habíamos conversado, fue muy difícil. Respiré y voy donde estaba mi papá y le digo, me siento al lado de él y le digo: papá, ¿cómo está? Bien. Le tengo que contar algo. Y él así como: ¿qué, hija? Dígame. No sé si usted sabe, le dije yo, pero en el pueblo él se cuenta mucho de que usted tuvo un hijo con tal persona. Y mi papá me dice: ay, eso es mentira, hija. Y yo lo miro y le digo: no, no es mentira. Él sí existe, es su hijo, yo lo conocí, lo vi y es igual a usted, no lo puede negar. Y me dice: ¿y él qué piensa? ¿Él me quiere conocer? Sí, sí, lo quiere conocer, obvio. Y mi papá me dice: ya, vengan a la casa ahora. Quand j'ai ouvert la porte de sa maison, il m'a serré dans ses bras comme il n'a jamais fait avec ses autres enfants. Donc ça s'est passé tout naturellement. Observaba y no lo podía creer. Yo decía, apareció ese hombre sensible. La verdad es que hasta desconocí a mi padre. ¿Imaginó que su hijo iba a aparecer algún día? Sí, pues yo nunca me imaginé, pero fue mi hija la que hizo todo para que esto llegara a conocer a mi hijo. Ella fue la que me conversó en muy buena forma y llegamos a todo. Pero ella fue no sé cómo lo hizo, pero
que todo resultó bien. Yo estoy muy agradecida de Thibaut por buscarnos, por encontrarnos. O sea, es un valiente. No sé, yo siento que mi hermano es esa pieza que faltaba en mi vida. Y yo creo que también la vida lo premió porque él vino por su madre y encontró mucho más. Un día veían una publicación en las redes sociales donde muchas personas buscan su familia y me llamó mucho la atención una publicación de una chica que buscaba también a su hermano, que lo habían dejado en un hogar y de ahí no sabía más de él. Y yo, no sé, le escribí, le puse que no pierdas nunca la esperanza porque yo también tuve un hermano que fue dado en adopción cuando era un bebé y no sabía nada, era un rompecabezas enorme que no sabía por dónde empezar y él llegó. Ni siquiera yo lo tuve que buscar, él llegó. Mais moi, si je peux, dans le futur, j'aimerais participer à ce genre de choses, d'essayer d'aider des enfants comme moi qui sont adoptés, qui font des recherches, de pouvoir les accompagner, les informer et les protéger aussi des répercussions que ça peut avoir. Parce que moi, par chance, mes recherches ont abouti, mais il y a un grand nombre d'enfants qui ne retrouvent pas leurs parents biologiques. Et ça peut être une véritable blessure pour tout le reste de la vie. Cuando era niño, Tobias escuchaba los cuentos que le contaba su mamá antes de dormir. Ninguna de esas historias se parecía a la de él y su hermano Truls. Cuando fue grande, empezó a pensar en su propia historia. ¿De dónde soy? ¿A quién me parezco en este mundo? Un día se atrevió a buscar. Mamá, sus ojos. Sí. Cuando encontró a su madre y a sus hermanas, decidió preparar su viaje. Imaginó que por fin podría cruzar ese mar. Te veo pronto, en febrero. A mi ladito. Espera a mi ladito. Vaya.
Ahí, no. Ya. Organizado. Ahí, después comemos ensalada. Sí. Lindo. Sí, lindo. Ojos bellos. Ok. Es... Pepino de mi Pepino. casa. Sí, Sí. Ahí viene el viernes. Mi mamá estaba como en shock, ella decía que no sabía si era un sueño, era verdad, no lo creía, no lo podía creer. Bañaste, mamá. Él dice, yo le dice a mi mamá, mamá no llores más, no podemos recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos contar una nueva historia desde aquí en adelante. Dice la sonrisa mía, pero el motivo de escondido. I've been waiting for this for a very long time, and especially the last year, so I thought I had a picture in my head, but when you see it live, it was different. But it was hard to imagine to see, the whole picture. It's just, part of it. So I thought it was going to be a little bigger, for the eye, but it's quite big. And her interest in flowers and the vegetables and everything, and her chickens and. Cuando lo vi y lo abracé, sentí que en mi corazón, que parece que se me dio un tos. Fue muy lindo de abrazar a mi hijo tantos años, 46, 47, y eso me hizo explotar mi corazón porque fueron años buscándolo en mi mente y yo decía, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago, Señor? Quiero ver a mi hijo, su cara. Pero Dios me dio la oportunidad, no su cara, sino que tenerlo enterito. Cuando tenía 17 años, yo remaba y ganaba moneda, paseaba a la gente en bote. There is still a lot of questions that I would like to get some answers, but there's no hurry. I can take it tomorrow or next time I'm here, because the history for me is interesting, but I'm trying to live here and now. Anoche vino mi hermana mayor. Mi hermana lloró cuando supo que mi hijo estaba aquí. A ella a veces en el hogar la dejaban entrar. Yo me cerraba la puerta y yo tenía que estar afuera regando mi cara con mis lágrimas toda una vida. Y cuando vi el momento de que ellos me dejaban entrar para ver a mi hijo, yo tenía que darle la comida en la boca y sabiendo que ya me lo habían quitado. Fue dolor muy fuerte. Y yo no podía hacer nada porque yo sufría porque yo amaba a mis hijos. Si uno no porque sea pobre no tiene un corazón, incluso cuando uno de clase media o baja tiene más corazón que la gente que tiene. Sí, y eso para mí es fuerte llegar ahí porque yo me recuerdo cómo estaba él, a dónde estaba sentado y cuando él me ponía sus manitos y esos ojos tremendos azules que tenía hermoso y su pelo rubio medio paradito. Eso me quedó aquí, en mi corazón. Por eso ayer lo tocaba, le vi que ya no tiene su pelo tan... Tiene sus ojos hermosos, verdes profundos, como papá.
Pero como yo les digo, es fuerte, pero no le tengo miedo a nada. Lo enfrentaré. Vamos nomás al hogar. Y ahí tenían a mi hijo. Y mi hijo me conocía, porque él manoteaba, él me hacía así cuando me veía, y ella no le decía, ¿por qué llora ahí? Yo decía, mi hijo, ¿cómo no llorar? Y que tú no tienes nada que ver con tu hijo ya. La Nelda, ella es la señora que vendió a mi hijo, la que con la señora del hogar. Ella traficaba a los niños, pero uno no sabía en ese tiempo. Nu är ro, slumra in i bädden så fin som blomman på äng i en gungande säng. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la la. Y me duele porque fijo el dolor. Ver esta casa, ver esa ventana donde mi hijo me manoteaba y no podía. Y darle la comida siendo que no era, me desgarraban por dentro mi corazón. Todas las cosas malas algún día se descubren. No saben cuánto daño hicieron, no saben cuánto daño tuve, cuánto sufrí. Pero gracias a Dios que mi hijo está conmigo, eso es lo que me da fortaleza. Después de ser un niño pequeño, ahora es un hombre adulto. Tal como aquí, mira, aquí hay un poroto grande. It's nice to be here. She's poor, yes. And I am amazed of how she survive in a way, you know, her garden, and she sells things, and she's very, from what I see, a lot of energy. But it's hard to, you know, how should I support her the best? Is it by giving economic support, or is it just to make her maybe come to Sweden to visit me to help her? I haven't, you know, the answer right now. You want to help, but you don't really know how, because I'm just going to be here for a short while. Ahora, gallina. I got some answers on some questions I had, and it's most about how my father was in a way. Lo siento, Pepita. Así es la vida. Well, from what I heard, he was older and my mother was very young, and that's, of course, an issue, I think. I don't know if there was a violence, but there was no love, and maybe some sort of taking advantage of the situation.
And of course, my mother probably knows the best of being abused, being left behind, not taking care of her. And that's, of course, sad, but it's hard to do anything about it right now. No digáis pobrecita. Sí, pero hay que comer, pues hija. No voy a estar criando para que venga otro y me coma las cosas. Ah, gallina. Sí. Gallina. Gallita es con lactosa. ¿Sí? Sabe que yo miro a mi hijo cuando caminan con mi hija, y yo lo miro porque él se parece mucho a un hermano que yo tuve que se murió. Mucho en su piel, en su cuerpo, en su manera. Se parece mucho a mi familia. Y yo lo observo y digo, nunca yo me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que yo no... Yo solamente quería, cuando yo me muriera, verle su cara. Pero gracias a Dios que aquí lo tengo. Hay tantas madres que se mueren y no alcanzan a hacer lo que yo he logrado. Entonces yo me considero una mujer realizada y una mujer feliz por tener los hijos que tengo. Yo estoy agradecida por mi mamá, porque ella siempre tuvo mucha pena, pensaba que se iba a morir sin poder conocer a su hijo, o sea, volverlo a ver. Entonces, yo sentí alivio para ella, alivio y alegría porque nosotros con mi hermana somos mujeres, o sea, las dos somos mujeres y siempre anhelamos tener un hermano varón. Entonces, como que el destino nos mandó 40 y tantos años después este hermano. Bueno, yo creo que la percepción de los adoptados, en la medida de que se cuantifican los casos y que adquiere una masividad, como el caso de Suecia, existe una condena mayor y donde se saben las causas, cuáles son los responsables. En el caso de Francia y otros países, yo creo que no hemos llegado todavía a conocer toda la verdad respecto a la cantidad de casos y cuál es la trama que posibilitó la adopción de estos niños. Cada vez que pasan los años y van cumpliendo mayoría de edad las personas que son adoptadas, nosotros vamos apareciendo más casos. Esto no sabemos dónde para. Je crois que mon premier souvenir remonte à quand j'avais 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. C'est ma mère qui me raconte que lorsque j'étais bébé, ils sont venus me chercher au Chili. Ils ont fait un long voyage de plusieurs semaines pour venir jusqu'à l'endroit où j'étais et qui sont revenus en France après 24 heures de voyage avec moi, à Paris. Et ils m'ont expliqué plus tard, peut-être quand j'avais 10 ans, que je venais du Chili, mais plus précisément d'une communauté indigène qui s'appelait les Mapuches. La différence physique est assez notable entre mes parents qui sont blancs et moi qui suis pas du tout blanche, qui suis plutôt très bronzée. Donc il n'y a jamais eu vraiment de doute par rapport à ça, le fait que je venais d'une autre région du monde. Et que ma culture d'origine était autre. Creo que mi gana de aprender la restauración empezó cuando era adolescente, porque siempre me gustó dibujar, pintar, hacer cosas con las manos. Me gustaba ir a los museos para pasear un poco y dibujar.
Il y a plusieurs volets de compréhension dans un travail de restauration d'œuvres d'art. Il y a toute la partie technique, de comprendre la mise en œuvre des matériaux, qu'est-ce qui est constitutif de l'objet. Et il y a toute la partie histoire de l'art, où il va s'agir de comprendre le contexte général de création artistique. Dans quelle époque on est, dans quelle région du monde on se trouve, qui est le commanditaire de l'œuvre, qui est l'artiste. Il n'y a que notre métier en fait qui permet d'avoir une intimité pareille avec les œuvres, qu'on peut manipuler, qu'on peut comprendre, qu'on peut traiter. Et voilà, ça c'est passionnant. Mais c'est vrai que savoir à quel moment on arrête de travailler, on se dit là c'est bon, c'est peut-être l'un des moments aussi difficiles à choisir, quoi. Je ne crois pas me souvenir que mes parents m'aient parlé des raisons pour lesquelles ma mère m'a abandonnée quand j'étais bébé. C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption, qui a toujours été disponible à la maison. Maria Inés, Yankinau Pinchumia. C'est le numéro de téléphone de Teresa, qui était une personne clé dans le processus de rencontre et d'adoption. Sí. Aquí está. ¿Qué dice? He tomado la decisión de dejar a mi hija para que sean entregada en adopción a algún matrimonio que lo requiera, por las razones ya expuestas, agregando que dicha determinación es irrevocable. Soy madre soltera y por eso soy mal vista en todos los lugares, pues me rechazan al ir con la criatura. Renuncio a mi hija voluntariamente, pensando en su futuro, en que es lo mejor para ella, y que sea adoptada por personas que estén en condiciones de proporcionarle un hogar, familia, cariño, cosas que yo jamás podré darle debido a mi precaria condición socioeconómica. Les documents officiels sont assez clairs, assez détaillés par rapport aux raisons qui ont mené à ce choix-là. Est-ce que ce qu'elle a déclaré correspond complètement à la réalité? Ça, c'est difficile de le dire, on ne peut pas vraiment savoir. Il faudrait pouvoir lui demander en direct. En tout cas, la version officielle est assez détaillée, elle est très bien documentée. Empecé a buscar a mi madre biológica hace 6 o 7 años, creo. Tuve una respuesta del Sename que me dijo que mi madre era todavía viva y que después de mí ella ha tenido 2 hijos, más jóvenes, claro. Conozco a su nombre, a su edad, a la ciudad donde ella vive. Tengo el nombre de mis hermanos, tengo bastante informaciones y ahora me queda escribir una letra directamente a ella. Creo que es un ejercicio muy difícil que empezar, por eso no lo empecé todavía. Hay cuentos que se parecen cuando empiezan, pero en el medio y en el final no son iguales. Fleur sabe que existe su madre, pero prefiere esperar, imaginando que algún día será el momento de hacer un viaje, atravesando un bosque bajo la lluvia. Melissa sabe que existe su madre, pero tiene miedo de andar por un camino que puede ser muy extraño y triste.
Marie sabe que su madre está viva, pero teme que todo lo que ha imaginado de ella puede ser diferente a lo que soñó. Et je suis arrivée en France à 6 mois, d'abord à Paris et ensuite sur Bordeaux. Mes parents ont décidé d'adopter parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont rencontré une famille qui avait adopté au Chili parce que c'était facile pour adopter là-bas. Les deux rôles de mes parents étaient spécifiques. Après, c'est comme ça que moi je les vois, avec mes yeux d'enfant, mais j'ai une relation assez fusionnelle avec ma mère. Avec mon père, c'est un peu plus strict, un peu plus carré. Après, c'est mon père qui est venu me chercher au Chili. Il tient une grande place dans mon cœur, comme ma mère, mais différemment. J'ai décidé de faire mes recherches sur mon identité. J'ai pas vraiment de raison, en fait, c'est venu du cœur. Depuis petite, en fait, quand je regarde le miroir, je vois pas mes parents. Et donc, du coup, j'avais besoin de voir une photo. Donc, à partir de 2017, j'ai eu mon dossier d'adoption qui comportait un document du juge, mais aussi les documents d'identité de ma mère. A través de tus documentos, ¿qué sabes de tus primeros días de vida? Après l'hôpital, j'étais allée dans une pouponnière, du coup une petite maison tenue par 2 femmes. Et quand mon père est arrivé pour l'adoption, elles lui ont fait jurer de jamais revenir. Et du coup, j'ai jamais eu le nom de la maison où j'étais quand j'étais bébé. Je suis pas sûre qu'il veuille me le donner vu qu'il a promis. Où il est venu me chercher, c'est le premier lieu important du pulse de ma vie. Donc c'est important pour moi de savoir où ça commence. Je pense qu'il y a encore des secrets. C'est le pédiatre, le médecin, qui déclare que l'enfant est en bonne santé. Qu'est-ce que je sais de mon histoire au Chili? Je sais que mes parents m'ont raconté que du coup j'étais chez ma nourrice depuis ma naissance à 3 mois.
j'ai fait une licence d'histoire. Après, j'ai fait un master archéologie en recherche. Mon intérêt pour l'histoire et l'archéologie, je sais qu'il est lié, il est fortement lié à moi, mon histoire. Parce que j'ai toujours voulu être archéologue, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu apprendre l'histoire, mais c'est parce qu'en parallèle, j'étais en recherche de mon histoire. Aujourd'hui, j'ai pas de certitude parce que du coup, comme j'ai tous mes papiers, j'ai quand même l'acte du tribunal, c'est écrit sur le jugement que c'est ma mère qui s'est présentée et qui s'est déchargée de tous ses droits sur moi et qu'elle est d'accord pour me mettre à l'adoption. Elle a quand même signé des papiers. Donc je me suis dit oui, tout va bien, mon adoption est légale. Et après, comme je continue à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau adoption et au niveau adoption au Chili, je suis tombée sur un article qui parlait de l'hôtel El Conquistador. Et du coup, j'ai fait le lien avec ce que m'a dit ma mère, que tout leur séjour au Chili pour mon adoption, ils sont restés à l'hôtel El Conquistador, que c'était la directrice de l'hôtel qui trouvait les bébés quand même. Enfin, ça a vraiment été les mots de ma mère. Elle a dit je sais pas trop comment, je sais pas, mais en tout cas, c'était elle qui savait quel bébé était proposé à l'adoption. Mira, en ese hotel El Conquistador, hoy día hay un banco ahí, banco de 6. Antes de ser banco, fue un hotel. Entonces llegaban parejas, se alojaban en esta suite y a las pocas semanas llegaban con un niño, niña, de distintas edades. Tenemos por lo menos 350 jóvenes que salieron de ahí, niños en ese entonces. Y sabemos que iban a Bélgica desde ese hotel y a Francia. On est jeudi, la naissance est prévue pour lundi, il reste donc 4 jours à attendre que cette petite arrive. Donc il y avait ce genre de vêtements. Donc en fait c'est ce qu'ils ont trouvé au Chili et qu'ils ont ramené ici et donc que je portais quand je suis arrivée en France. Mes parents, donc ses grands-parents sont toujours contents de raconter le voyage qu'ils ont fait. Comment est-ce que je suis arrivée dans leur vie. Donc je pense que c'est une histoire qu'ils raconteront avec plaisir à leur petite fille quand elle sera en âge de comprendre, vers, je sais pas, 5 ans, 6 ans par là, assez vite finalement. Si ça avait été simple, la carte elle aurait été rédigée depuis bien longtemps déjà. Donc en fait, je pense que ce qui me freine, ce qui me bloque un peu, c'est le fait de savoir que j'ai pas tellement le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, j'ai un essai pour donner à cette personne l'envie d'accepter d'échanger avec moi. Si ma lettre elle est tournée d'une manière ou d'une autre, ça aura un impact quant à sa réception. Et je pense que le fait de savoir que j'ai pas le droit à l'erreur, ça me refroidit un peu. Mais il va falloir que je le fasse, hein. Je le sais qu'un jour il va bien falloir que j'y aille, mais c'est pas simple quoi. C'est pas simple.
I was raised in a good way, you know. But well, I have thought about my features, and I think when my children was born, I could see, you know, okay, they look like me, and maybe who do they look like in Chile? So, of course, this is some sort of recovery, but I haven't feel that I have to heal. But I realize I'm one of the stolen children, of course, and it's hard to, you know, neglect. I just feel that I'm lucky to have someone that wants to have contact with me, and that I'm able to go here. I think that's the most important thing for me right now. Moi, depuis que j'ai rencontré mon père biologique et ma mère biologique, effectivement, je me retrouve avec deux familles, une famille française, une famille chilienne, deux papas, deux mamans. Alors, ils n'ont pas eu les mêmes rôles, forcément, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Et donc, du coup, je me dis pourquoi eux et pas moi, en fait. Et c'est pour ça que je crois que. Enfin, je suis sûre que dans pas longtemps, je rencontrerai aussi ma mère et ma famille. Je pense que ma mère, elle doit penser à moi, ma mère biologique, mais sûrement pas de la manière dont je l'imagine, parce que je connais pas son histoire et ce qu'elle a vécu. Donc c'est un choix qui doit pas être facile en fait. J'arriverai jamais à me mettre à sa place, mais je me dis ça doit pas être facile du tout de se séparer ad vitam aeternam de son enfant. Cher Christian, réalisateur de la série. Il y a un mois, quelque chose de très incroyable s'est passé. La dernière fois que j'essayais de trouver ma mère biologique était le 2018 et je ne suis arrivée nulle part. Grâce à ses noms et prénoms, je suis arrivée à son profil Facebook. Enfin, c'était une découverte assez incroyable et très émouvante, car c'était quelque chose que j'avais pensé et espéré depuis très longtemps. Mon visage a-t-il entré en commun avec elle? À qui appartient-il ces traits? De quel côté de ma famille vient-il? Et là, subitement, en regardant les visages de ma mère et de mes deux frères, une partie de l'histoire, une partie de la réponse. Quand j'ai vu ces visages et comment était-elle la famille, d'un coup, le blocage que j'avais eu pendant des années et qui m'empêchait d'écrire cette lettre s'est levé, telle qu'une barrière, disparue. J'ai pu écrire plusieurs paragraphes en bloc. Et c'est ainsi que tout de suite, le lendemain, je lui ai envoyé un message. On verra ce que ça donne. Esta carta te la quería escribir hace mucho tiempo. No sé cómo decir esto, eres como una mamá imaginaria. Pero eso no significa que no te quiera. Todo lo contrario. Siempre ese sueño de encontrarte me despierta. ¿Cómo eres? Puede ser una bruja mala o un ángel muy bueno. Igual quiero que estés tranquila, que no estés preocupada ni cansada, ni menos enojada.
Todo esto ha sido un largo viaje, un viaje de toda la vida, que lo he hecho en silencio. Si te encuentro al final, no está en mis manos, es el destino. Pero no quisiera quedar convertida en un papel guardado, olvidado, un nombre escrito al que nadie le importó. Ojalá que al menos puedas saber que te he buscado y tal vez tú también me has buscado. Te quiero, aunque a veces es como que no lo sabes. Quiero que lo sepas. Sobre todo necesito que estés ahí. Eso sería el mejor cuento. No me puedo quedar dormida. No me puedo quedar dormido.